Sean todos bienvenidos en esta tarde al culto dominical de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos 8, versículo 28. Y cuando lo tengamos, quiero invitarlos a ponernos de pie por reverencia a la palabra. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Con está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén?
¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor limpia con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llena todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno, pues es tiempo de dar gracias al Todopoderoso, no solo por las cosas que nos ha dado, sino por aquellas que también en su soberanía ha dicho que no es el tiempo, o ha dicho un no directamente. También es tiempo de dar gracias por eso. Entonces quiero invitarte a que te unas a nosotros en la oración, que hagas este tiempo también tuyo con el Señor. Si tú tienes agradecimientos personales, pues no creo poder decir los que tú traigas, así que si puedes orar directamente con el Padre también es bueno. Yo simplemente haré una oración de agradecimiento y si te quieres unir conmigo también.
Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque nos permites reunirnos en libertad. Damos gracias, Señor, porque aún cuando algunas personas no han abierto los ojos, nos permites nuevamente, Señor, gozar de un día más y de buscar tu presencia. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por toda la añadidura. Pero sobre todas las cosas, gracias por tu salvación, que nos promete vida y vida en abundancia, que nos promete llegar a tu presencia y verte cara a cara para darte gracias en ese momento. Y no solo desde ahorita, sino por toda la eternidad. Nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en tu iglesia. Gracias, papá. Gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Quiero invitarte nuevamente a ponernos de pie y vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: grande eres, Señor. Aplaudan pueblos todos, Alaben al Señor con gritos de alegría, de alegría. aplaudan pueblos todos, Alaben al Señor con gritos de alegría, de alegría. cuán excelente es el Señor Altísimo. Él es el gran Rey sobre toda la tierra. Grande eres, Jesús, Grande eres tú. todo lo que soy Lo rindo a ti, a ti. Grande eres, Jesús, grande eres, Jesús. Todo lo que soy lo rindo a ti, a ti, a ti. aplaudan pueblos todos, Alaben al Señor con gritos de alegría, de alegría. aplaudan pueblos todos, Alaben al Señor con gritos de alegría, de alegría. cuán excelente es el Señor Altísimo. Él es el gran Rey sobre toda la tierra. Grande eres Jesús, grande eres tú. Todo lo que soy lo rindo a
soy lo rindo a ti y a ti. Grande eres Jesús, grande eres tú. Todo lo que soy lo rindo a ti, a ti, a ti. Jesús, gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando. Quisiera, antes de dar una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes, quisiera pedirles que en este momento hagamos un espacio para orar. Hay algunas necesidades de enfermos, pero también a orar para que el Señor siga fortaleciendo a los creyentes allá en Afganistán. Han sido sacrificados muchos hermanos en estos días. Han mostrado en este tiempo una valentía y una convicción muy fuerte, que aún por encima de las amenazas, de la persecución y de la misma muerte, han permanecido fieles. A las iglesias de Occidente, que somos nosotros, estos cristianos nos están dando una gran lección. Allá también hubo pandemia, pero ellos se levantaron a sostener que creen en Cristo y dieron su vida. Así que yo les pido que oremos, porque hay cristianos que están huyendo, escondiéndose, tratando de evitar también todo esto. Así que oremos por ellos. También, hermanos, les invito para orar, porque esta mañana nuestro tesorero de la Convención Nacional Bautista falleció después de padecer del COVID y estar ya fuera de esto, pero todavía en el hospital. Hubo algunas complicaciones y hoy a las 9 de la mañana partió a la presencia del Señor. Un hombre muy fiel, muy tenaz, muy entregado al Señor y a su reino. Y también, hermanos, pues en el tiempo de gratitud quería yo aprovechar, no me tocó, pero lo hizo Rolando, de dar gracias. Les compartí hace 15 días a ustedes que por ahí tuve unos estudios que resultaron, posiblemente decía, con un problema de fibrosis pulmonar en mi cuerpo. Pero alabo y glorifico a Dios y le doy muchas gracias, porque ya me vio el neumólogo, el especialista, y me dijo: no tiene nada. Entonces yo doy gloria al Señor por ello. Una vez más veo la misericordia de Dios en mi vida. Algo grande Dios quiere conmigo. Y doy gracias al Señor porque me sostiene con vida. Otro miembro de la mesa directiva se enfermó de repente, un dolor muy fuerte, y pues simplemente fue a parar al hospital. Lo operaron, a Dios gracias ya está mejor. Pero varios miembros de la mesa directiva, de la cual yo pertenezco, la mesa directiva nacional, pues nos hemos enfermado, pero Dios nos ha dado nueva oportunidad, a mí en lo particular. Y bueno, quiero que nos unamos en esta oración, hermanos, pidiendo a Dios fortaleza para nosotros, convicción para nosotros, fidelidad para nosotros, que aprendamos de todo lo que está aconteciendo, porque, hermanos, el tiempo del fin se acerca. Son principios de dolores los que estamos viviendo solamente, pero todavía no estamos en el tiempo de la gran tribulación, cual nunca jamás ha existido sobre la tierra. Si ahora estamos padeciendo levemente, no se compara con lo que habrá de venir. Así que cierre sus ojos y oremos al Señor para que Él nos dé paz, fortaleza, convicción, y que sobre todo permanezcamos firmes y fieles al Señor ante cualquier adversidad. Dios de toda gracia y de toda misericordia, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, para siempre. Digno eres, Señor, de la alabanza de tu pueblo,
y de la gratitud de nuestros corazones. En este momento, Señor, nos acercamos delante de tu trono de gracia, llenos de alabanza, pero también con una profunda y grande gratitud, Señor. Porque, Padre, no has faltado a ninguna de tus promesas. Eres fiel, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, porque como leíamos al principio, todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos. Señor, síguenos dando fortaleza, síguenos dando, Señor, convicción de permanecer firmes y seguir adelante y dejar de ser una iglesia fría, una iglesia quizá insensible, una iglesia, Señor, infiel. Y llévanos, Señor, de la mano para seguir firmes hasta el último día de nuestra existencia. Oramos en este momento por los que están en dolor y en enfermedad, rogándote que extiendas tu mano de poder y de sanidad y tengas misericordia de los enfermos, Señor, aún de los que están aquí con nosotros y que padecen algún mal. Señor, glorifícate, Señor, manifiéstate en la vida de tus hijos y fortalece a los que están dolidos, a los que están sufriendo, a los que están en los hospitales. Señor, dale sanidad, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Y Padre, también rogamos por fortaleza para todas las familias en Afganistán, Señor, donde están sufriendo persecución y muerte, donde aún los niños, Señor, están muriendo. Y qué hermoso, Señor, es escuchar los testimonios de aquellos que vieron todo esto y que dicen que aún los niños permanecieron firmes, honrando a Jesucristo. Gracias, Señor, por ese testimonio, por sus vidas. Te alabamos, Dios, porque tú eres soberano. Ya descansan contigo en tu presencia, Señor. Muchos de ellos están siendo, Señor, recibidos en gloria, en la mansión eterna, porque fueron fieles. Y tu palabra dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Dios, por sus vidas, que la ofrendaron su vida para ti, Señor. También, Padre, pedimos de tu misericordia y fortaleza a la familia Jauregui allá en Guadalajara. Sosténlos con tu diestra, Señor. Y Padre, te rogamos por fortaleza para todos ellos. Señor Santo, nuestro hermano deja un vacío muy grande en nuestra convención nacional. Pero gracias por su testimonio, por su entrega, por su fidelidad y honradez al estar, Señor, administrando los recursos de tu reino. Ahora él descansa en gloria contigo, Señor. Y Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. No podemos enumerarlas, no acabaríamos, Señor, pero gracias porque has sido fiel por encima de todo. Cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Te damos honra y gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sosténnos, Señor, durante este tiempo. Llévanos de tu mano, Señor, caminando en pos de ti, cumpliendo, Señor, el mandato que nos has dejado de predicar el evangelio, de anunciar a los perdidos que solo Cristo salva y que Él es la respuesta, Señor, para toda necesidad. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, también queremos dar la bienvenida a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz a cada uno de ustedes. Me gozo enormemente de ver que ya el miedo está pasando, ya el templo está lleno, allá arriba igual. Y yo creo, hermanos, que habíamos pensado que este domingo y el que sigue todavía habríamos de tener un solo culto, pero lo vamos a evaluar. Si cambiamos de parecer en el consejo de Dios que Él nos dé, pues les habremos de avisar para que preparemos de nuevo nuestra vida, nuestra familia, para poder llegar al primer culto los que gusten y al segundo culto los que también quieran venir. Pero ahorita estamos todavía así. Bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Me gozo en saludarles, en verles. Y bueno, por acá algún visitante levante su mano en la primera hilera. No hay nadie. En la segunda, algún visitante aquí, los hermanos que están aquí. Algún visitante levante su mano.
Nos da mucho gusto ver a Giovanna, pero pues ella no es visitante, es de casa, junto con el nene, con Ángel, ¿verdad? Nos da mucho gusto verlos aquí en la casa del Señor. Aquí en medio, hermanos, ¿alguien nos visita? Levante su mano. ¿Alguien nos está visitando, no? Nos da mucho gusto también tener a los hermanos de esta hilera. ¿Alguien nos visita? Levante su mano. No le dé pena, no va a pasar nada. Nomás digan, yo estoy aquí por primera, segunda o tercera vez, ¿no? De este lado, hermanos, ¿alguien nos visita? Ahí tenemos una hermana, ¿verdad? También con una familia, yo creo que casi completa. ¿Quién más, hermano, nos visita? Acá de este lado está mi mamá, también de visita, ¿verdad? Bueno, ya, denles un aplauso a los visitantes, por favor. Quiero decirles que mi mamá está aquí porque estamos orando y les pido que oren. Mañana tiene cita ella para ver cuál es el tratamiento o el procedimiento que va a llevar. Ella padece de cáncer, pero Dios la ha sostenido. Ella está muy fuerte, ella está muy confiada en Dios, una mujer de fe, no porque sea mi mamá, pero yo admiro su fortaleza y pues pido que oren para que Dios siga tomando el control de su vida. Vamos a ver qué es lo que procede, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Allá arriba, hermanos, tenemos algún visitante. Tenemos a la familia Rojas, allá también. No son de los Rojas de nosotros, pero próximamente, ¿verdad? El hermano Carlos y su esposa, también Flor. Está Alejandrita y está Carla, la novia de Jaime. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta hora de la mediodía. Denles un aplauso de bienvenida también, hermanos. Nos da mucho gusto también recibir al doctor Luis Josué. Va llegando. Luis, Dios te bendiga, qué gusto saludarle. Denle un aplauso a Luis, teníamos mucho de no verlo aquí. Qué bendición saludarlos, hermanos. ¿Alguien más allá arriba nos está visitando? Levante su mano. Si no es así, todos sean bienvenidos. Y vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor y a los que nos están acompañando en esta tarde. Y de igual manera enviamos saludos y palabra de bienvenida y de bendición a los que están conectados desde casa. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias y que pronto, hermanos, los podamos tener de vuelta en casa. Póngase de pie, vamos a alabar al Señor con el canto de bienvenida. Grande en la historia, rescató la muerte, derrotó, canten lo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, canten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Cuando esté en ese lugar, libro al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres Jesús. Gozo y paz allí habrá, y el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Igual
feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió, Por siempre me cambió. por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Nada nos podrá separar de ti, Señor. Hoy tu iglesia, Señor, te canta. Hoy tu iglesia te alaba y reconoce, Señor, que eres bueno, Señor. Que eres misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie se compara a ti, Señor. Eres un Dios grande, Señor. Eres un Dios admirable, Señor. Recibe nuestra adoración como acción de gracias, Señor. Gracias, Señor. Permite, Padre, que sigamos compartiendo, Señor, que nuestra boca se abra para hablar de quién eres tú, Señor. El gran yo soy, el único Rey y Señor. Tu iglesia canta, Señor, que eres Dios eterno. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas. Transforma, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Habla, Señor, a través de tu siervo. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, porque es para ti. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que nos concede a nosotros todavía en libertad el poder alabar y glorificar su nombre. Como decía hace unos minutos, en otros lugares no se tiene esta libertad. Y aún así la gente se esfuerza por adorar a Dios y servirle. ¿Cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros, que sí gozamos de esta libertad? Gracias a Dios también por sus alabanzas que podemos entonar, que seguramente brotan de un corazón sincero y han llegado a la presencia de nuestro Dios. Y solamente este es un ensayo, hermanos, porque el día que partamos de esta tierra, iremos a la patria celestial para alabar y servir a Dios por siempre. Ya no estaremos a la distancia como ahora. La palabra del Señor dice que estaremos cara a cara con nuestro Rey, con nuestro Señor y Salvador. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Voy a leer esta porción de la Escritura y aprovecho antes de que ustedes estén listos, ¿verdad? Para que, incluyéndome yo, pongamos nuestros celulares en vibrador o en silencio, de tal manera que nadie nos interrumpa para poder estar dedicados a escuchar el mensaje de Dios. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, me voy a permitir leerlos en voz alta. Usted los puede leer, ahí en la pantalla también está la cita, lo puede leer si no trae Biblia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, nos acercamos de nuevo delante de tu augusta y santa presencia. Estamos ante tu majestad, Señor, reunidos como pueblo tuyo, clamando delante de ti, para que en este momento, Señor, nos tomes bajo tu especial cuidado. Prepare nuestra mente, nuestro oído, nuestro corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Que nada ni nadie nos interrumpa, que tu palabra fluya en medio de nosotros, que esta palabra nos mueva, nos motive, nos edifique y sobre todo esta palabra la podamos poner en práctica. Dios santo, bendice a tu pueblo, a los que están aquí presentes en el templo, a los que están en casa, a los que habrán de escuchar este mensaje, que sea un mensaje que caiga en buena tierra. Y Señor, que este mensaje cobre vida en nosotros, de tal manera que vivamos conforme a tu palabra y no conforme a lo que marca el mundo. Estamos en tus manos, Dios, háblanos en esta hora de la tarde. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje, hermanos, de esta tarde lo he titulado Una iglesia espiritualmente muerta. Una iglesia espiritualmente muerta. Es lo que nos encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Espero en Dios que este no sea nuestro caso. Continuando, hermanos, con la reciente serie que hemos empezado a compartir y que hemos titulado Caminando con Cristo hasta el fin, les presento ahora este mensaje dirigido a la iglesia de Sardis que se menciona en el capítulo 3 aquí y en los versículos del 1 al 6 del libro de Apocalipsis. Les comparto rápidamente, mis hermanos, que esta iglesia se encontraba en una ciudad muy antigua, una ciudad que en el pasado había gozado, escuche bien, de gran esplendor, pero que en ese tiempo estaba en gran decadencia espiritual y en gran ruina material y espiritual. 700 años antes de ser escrita esta carta, Sardis, hermanos, había sido una de las ciudades más grandes del mundo. Allí también había reinado el rey de Lidia, imponiendo desde ahí su gran imperio. El más famoso de los reyes de Sardis fue Creso, y fue bajo su reinado cuando Sardis alcanzó el mayor esplendor, y también fue en su reinado cuando se precipitó su terrible ruina, caída y desastre. Creso, hermano, se embarcó en una guerra contra el rey Ciro de Persia, lo cual trajo el final de la grandeza de aquella famosa ciudad. Creso, hermano, se confió demasiado en sí mismo y en lo impenetrable que parecía ser la ciudad de Sardis. Tal vez por eso el Señor en su mensaje a la iglesia les exhorta a velar con gran intensidad. Era una ciudad amurallada, bien protegida, pero mis amados hermanos, la iglesia y la gente de la ciudad descuidó esto y entonces sufrieron embate tras embate. Esta gran ciudad por 2 siglos desapareció de la historia bajo el dominio persa y luego se volvió a levantar y Alejandro Magno la volvió a someter. Luego llegaron los romanos y volvió a ser sometida. Y luego en el año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto que asoló aquella zona. Fue el emperador romano Tiberio quien nuevamente permitió que esta ciudad se levantara
y durara así de pie hasta el tiempo que el apóstol Juan escribió esta carta. En el tiempo, hermanos, que Juan escribió esta carta, Sardis entonces se había levantado. Era una ciudad rica, pero muy degenerada. En ese tiempo, hermanos, esta ciudad era una ciudad sin vida y sin espíritu a los ojos de Dios. Sus habitantes eran débiles y condescendientes con el pecado y demasiado perezosos para estar en guardia. Y en este ambiente y situación tan deprimente, también la iglesia del Señor había perdido su vitalidad y era como un cuerpo muerto más que ser una iglesia viva. Veamos, hermanos, entonces esta historia. Leamos ahí lo que dice la Biblia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Veamos entonces el mensaje, hermanos, para la iglesia de Sardis. Y en primer lugar, déjeme decirle que el dueño de la iglesia habla a la iglesia de Sardis. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Pues Jesucristo, el Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto. El dueño de la iglesia habla a la iglesia de Sardis. El dueño es nada más y nada menos que el Cristo resucitado. Es Él el que está hablando a esta iglesia. El mismo Señor Jesucristo se presenta aquí como el único que posee los 7 espíritus de Dios. Algunos teólogos, hermanos queridos, dicen que esta frase describe de alguna manera la plenitud de la presencia y sabiduría que tenía el mismo Señor Jesús y que tiene hasta el día de hoy. También se presenta aquí, hermanos, el Señor como el que tiene en su mano las 7 estrellas. Estas estrellas representan o simbolizan a las 7 iglesias de las cuales solo Cristo es el dueño. Solo a Él le pertenecen porque solo Él pagó por ellas. Solo Él se sacrificó por ellas. Es el Señor y dueño el que le está hablando a la iglesia de Sardis. Y sabe una cosa, es el mismo Señor Jesucristo el que nos está hablando a nosotros en esta hora de la tarde. En segundo lugar, el dueño de la iglesia, hermanos queridos, el dueño de la iglesia menciona una terrible acusación contra esta iglesia. Vea lo que dice aquí el versículo número 1 hacia adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si hemos notado, hermanos queridos, y hemos estudiado los mensajes de las demás iglesias, de las demás cartas que aquí en Apocalipsis se dirigen a 7 iglesias, por lo regular, déjeme decirle que el Señor comenzaba siempre con palabras de elogio, con palabras de felicitación. Sin embargo, ahora con esta iglesia de Sardis, el Señor cambia su método. Ahora comienza con palabras directas de condenación y de acusación. La iglesia del Señor, hermanos, está aquí, pero el Señor tiene una queja contra la iglesia. Y la queja es terrible. El Señor le dice a la iglesia: yo sé todas tus obras, que tienes nombre o fama de que tienes vida, pero para mí estás espiritualmente muerta. Cuando habla el Señor, hermanos, a las otras iglesias, usted lo puede leer en casa. Cuando el Señor habla a las demás iglesias, su tono de voz se percibe amable, se percibe tierno, pero ahora aquí hablándole a la iglesia de Sardis, su voz se siente como un clarinete que infunde terror y miedo. Esta iglesia, hermano, no estaba desprovista de obras. Seguramente había una gran organización. Seguramente las ordenanzas se llevaban a cabo de manera meticulosa. También se reunían religiosamente cada primer día de la semana. Contribuían con sus dineros para la obra de Dios y daban sus ofrendas y diezmos, pero con todo y ello, Cristo les dijo a esta iglesia que estaba muerta.
Esta iglesia, hermanos, escuche bien, la de Sardis. Esta iglesia se había conformado con solo tener un nombre, con tener cierta fama, con ser vista solamente por fuera. Pero Cristo, el Señor de la iglesia, busca primero la vida interior de su pueblo y de su iglesia. Tal vez el templo de esta iglesia en aquella ocasión, en aquel tiempo, era hermoso. Tal vez estaba lleno de flores, tal vez con mucha gente muy lujosamente vestida, pero para el Señor era una iglesia muerta. El Señor, hermanos, le dice a esta iglesia: tienes nombre o fama de que vives. Es probable que para los observadores extraños y allá externos, aquella iglesia era una iglesia viva y bonita, pero para Cristo, el dueño de la iglesia, aquella era una iglesia fría y bien muerta. Tal vez, hermanos, en esa iglesia había oración, pero la oración no llegaba ni al cielo. Tal vez había cánticos, pero cánticos que no resonaban en la misma presencia de Dios. Tal vez, hermanos, había toda clase de reuniones y ministerios, a lo mejor muchísima asistencia, pero nada bueno delante de Dios, porque en esta iglesia reinaba la muerte y la iglesia olía a muerte. Tal vez en la iglesia de Sardis había planes, programas y proyectos, pero faltaba vida, faltaba entusiasmo, faltaba gozo, faltaban muchas cosas que para Dios son muy importantes. Se dice, hermanos, que en la iglesia de Sardis no había problemas de herejías ni de mala doctrina como tenían las otras iglesias, porque tal vez los falsos profetas ni nadie más les atacaba porque consideraban que no valían la pena. La iglesia de Sardis, hermanos, era una iglesia como muchas hoy en día, que piensan que por su gran estructura y número de miembros son lo máximo, pero que para Dios, el dueño de la iglesia, no son otra cosa más que un montón de huesos secos, desprovistos de vida y del Espíritu Santo de Dios. Qué terrible, hermanos, qué doloroso que el dueño de la iglesia le diga algo a una de estas iglesias. Y sabe una cosa, hoy en día con tanta cosa que está ocurriendo en el tiempo presente, sospecho que el Señor Jesucristo nos está diciendo mucho a las iglesias de este tiempo estas mismas cosas. En tercer lugar, el dueño de la iglesia menciona, hermanos, varios consejos para esta iglesia. Vea el versículo 2 y 3, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Varios consejos, hermanos, se mencionan aquí. La palabra del Señor contiene primero un consejo a la iglesia. En segundo lugar, contiene aquí los versículos una exhortación a la obediencia. En tercer lugar, una advertencia para la iglesia. Y en cuarto lugar, encontramos una promesa. El Señor aconseja a la iglesia para que se libre de la ruina total que estaba por caer en medio de esta iglesia. Para ello, hermanos, la iglesia tiene que despertarse del letargo en que han caído y tienen que mantenerse alertas. Y esta alerta, hermanos, es la actitud que todo cristiano hasta el día de hoy debe mostrar delante de Dios. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los romanos en el capítulo 13, nos exhorta a todos a despertar ya del sueño en que hemos caído. Los cristianos de la iglesia de Sardis y de todos los tiempos tenemos que estar en guardia contra las trampas y acechanzas del diablo. Tenemos que estar alertas contra la tentación a pecar y contra la falsa enseñanza, y sobre todo despiertos y alertas para la venida del Señor. El Señor exhorta a la iglesia, hermanos. Enseguida, aquí en este mismo versículo, el Señor exhorta a la iglesia a guardar y a consolidar las pocas cosas que aún quedan dentro de la iglesia. El Señor no dice que deban dejar de reunirse. Más bien dice que ahora deben reunirse con convicción verdadera,
para adorar y para cantarle a Dios en espíritu y en verdad. Y también deben seguir ofrendando, pero deben hacerlo como una expresión de su devoción al Señor. La organización, hermanos, o esta iglesia no tiene que ser desechada, sino que debe ser más bien una iglesia que actúa en el poder de Dios más que basados en el poder humano. En el versículo 3, hermanos, encontramos una serie de imperativos, una serie de órdenes para la iglesia del Señor. Aquí el Señor le dice a la iglesia: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, pero también arrepiéntete, le dice el Señor a esta iglesia. El Cristo vivo, mis queridos hermanos, el Cristo resucitado les está hablando a los cristianos adormecidos de la iglesia de Sardis, y también nos está diciendo que tengamos presente, hermanos, nosotros, y que nos acordemos de aquel día cuando le conocimos y nos mantengamos firmes. Recuerda lo que has recibido, recuerda, dice otro pasaje de la Biblia, de donde has caído y vuelve a tu primer amor. Qué frialdad espiritual hay aún en nuestra iglesia, hermanos. Algunos hermanos cristianos de esta iglesia, como lo he manifestado, 17 meses tienen sin vernos la cara. Y como dicen en mi pueblo, ni frío ni calor les da. Hay frialdad, hermanos, y el Señor nos está hablando para que nos arrepintamos y volvamos a nuestro primer amor. Para que volvamos a ser una iglesia ardiente, una iglesia que obedece al Señor en todo lo que Él manda. El Señor, hermanos, entonces está advirtiendo a su iglesia. Esta iglesia de Sardis tenía que proceder hacia el arrepentimiento verdadero. Y arrepentirse, hermanos, requiere de una acción concreta. En la vida cristiana siempre hay momentos decisivos en los cuales tenemos que dejar el viejo camino y seguir el camino nuevo que el Señor nos muestra. Y cuando hacemos esto, estamos demostrando verdadero arrepentimiento. Esta iglesia, hermanos, tenía entonces que dejar su aparente activismo para dedicarse por completo a la verdadera vida cristiana. El Señor, hermanos, también da promesa y de esperanza a la iglesia de Sardis. Ahí le dice a la iglesia: si la iglesia de Sardis escucha este aviso y se arrepienten velando y consolidando las cosas buenas que aún permanecen dentro de ellos, dice la Biblia, gozarían sin lugar a dudas de las grandes promesas del Señor. Así que para esta iglesia había esperanza. Pero sabe una cosa, como muchas iglesias hoy en día, la iglesia permaneció sorda e indiferente a la voz y al llamado del dueño de la iglesia. A veces da tristeza, hermanos, como pastor se los confieso. Allá llora uno en la recámara, en la oficina, de que ya no hayamos ni qué hacer, si pararnos de cabeza o hacer un show aquí o qué, para que ya los hermanos vuelvan. Yo veo fotografías de muchos hermanos que andan en la pachanga, que andan celebrando, que andan aquí, que andan allá, pero aquí no pueden venir 1 hora y media. Una iglesia fría. Y el diablo, hermanos, se está aprovechando de esta pandemia. Ciertamente hay que tener cuidado, pero el diablo se está aprovechando y le está diciendo a la gente: no vayas, te vas a enfermar. Y la mayoría que se ha enfermado no se ha enfermado aquí. Espérate, no vaya a ser que te toque. Pues si te toca, ya sabes para dónde vas. ¿Cuál es el problema? O si no sabes para dónde vas, entonces síguele temblando de miedo y de terror. Pero si tú ya sabes para dónde vas, ¿cuál es el problema? En cuarto lugar, el dueño de la iglesia promete una triple bendición a los que sean fieles en esa iglesia. Lea los versículos 4 y 5 conmigo. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor de la iglesia promete una triple bendición a los que sean fieles en esta iglesia. Déjenme decirles primero que dentro de los
dentro de las pocas cosas buenas que aún quedaban en esta iglesia, está precisamente lo que también dice el versículo 4. En medio de tantas cosas muertas, había ahí en la iglesia unos poquitos hermanos cristianos fieles a Dios. A través de la historia, déjeme decirle, a través de la historia bíblica podemos observar que Dios el Señor siempre sostiene y siempre mantiene un remanente fiel. Y en esta iglesia de Sardis no era la excepción. Había unos pocos que vivían vidas perfectas y maduras y convencidas de su Señor y entregadas al Señor. Y amados hermanos, son hermanos que dice la Biblia que no mancharon sus vestiduras ni sus vidas con el pecado ni con la frialdad de esta iglesia. De estos que han sido fieles, dice el Señor, que caminarán con Él en esta vida y en la vida venidera. Pero no dice lo mismo de todo el resto de la iglesia fría, de todo el resto de la iglesia muerta. Estos que caminan en integridad y fidelidad andarán conmigo, dice el Señor, en esta vida y en la otra también. El versículo 5, hermanos, aquí de manera clara nos presenta la triple bendición que aguarda o que espera a los que de esta iglesia sean fieles y aún también a los cristianos fieles de todos los tiempos. Esto aplica también para usted y para mí. En primer lugar, dice la Biblia que los cristianos fieles serán vestidos con ropas blancas. Estas ropas blancas simbolizan la alegría de las fiestas, simbolizan también la victoria, pero simbolizan también la santidad y la pureza. Hay una triple bendición, dice que todos estos que son fieles vestirán vestiduras blancas. En segundo lugar, dice también el Señor que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. La Biblia dice que los que no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, es decir, al infierno. Y solo los que estén en este libro de la vida entrarán y vivirán para siempre en la gloria y en la presencia del Señor. Y en tercer lugar dice la Biblia que Jesucristo confesará sus nombres delante de su Padre y sus ángeles. Y así lo prometió el Señor. Él dijo que al que le confesara delante de los hombres, Él también le confesaría sus nombres delante de su Padre que está en los cielos. Y Él nunca negará a sus escogidos. Él es y será siempre fiel para con los suyos. Pero necesitábamos, hermanos queridos, no solo la iglesia de Sardis, las iglesias de nuestro tiempo, nuestra iglesia en particular, necesita salir de esa frialdad o de ese camino que está llevando hacia la muerte espiritual. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia, yo no sé de los demás y de las demás iglesias, pero muchos hermanos en nuestra iglesia ya se quedaron en el camino. Se están muriendo, se están enfriando. Porque sabe una cosa, es en estos tiempos, hermanos, de pandemia, es en estos tiempos de prueba y dificultad que la iglesia tiene que estar unida. Pero haga de cuenta que el diablo llegó y dispersó a todo el rebaño. Nosotros deberíamos ser como una hoguera ardiente, donde todos somos un leño y donde estamos en la hoguera y estamos bien prendidos y encendidos y comprometidos con el Señor. Pero si a usted, leño, lo sacan de la hoguera, de la lumbre y lo ponen allá y además que hay una lluvia, usted se va a mojar y se va a enfriar y no va a encender ya. Pues así hay muchos cristianos el día de hoy. Nadie los sacó. Ellos no pueden decir, me sacó la hermana Julia Laura, me sacó el pastor, me sacó Gaspar. No, solitos se salieron y están en una frialdad espiritual. E incluso, hermanos, puede haber mucha gente aquí mismo hoy sentados, pero que están fríos espiritualmente, que han perdido la comunión con el Señor, que hay algún pecado que se atraviesa que no les permite vivir y gozar de la plena comunión con el Señor. Hay hermanos aquí mismo sentados que quizá vinieron porque alguien los trajo o los empujó, algún joven, alguna señorita que no quería venir hoy, pero que mamá o papá le dijo, vamos, es día de ir a la iglesia.
Y no vino usted por convicción, tal vez usted viene en ese estado de frialdad y de casi muerte espiritual. Yo le animo en el nombre del Señor para que reconsidere su actitud y reconsidere su corazón, porque el Señor tiene grandes planes de bendición y de misericordia para usted, joven o señorita, hermana o hermano. Y no permita que el diablo le juegue el dedo en la boca y que lo saque de la hoguera o de ahí de la lumbre, calientitos donde estamos con el Espíritu Santo. No permita que eso suceda, porque usted se va a enfriar. Así que los que vinieron en esa condición, les animo también en el nombre del Señor a entender que la Biblia dice que había una iglesia también hace 2000 años así. Y el Señor les habló duramente. Tienes nombre y tienes fama de que vives, pero para mí estás bien muerto. Antes de terminar este mensaje, hermanos, quiero decirles que el versículo 6 con el cual finaliza este mensaje a esta iglesia también tiene pertinencia con la iglesia nuestra. Mire lo que dice el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos, que sacamos para nuestra iglesia hoy en día? ¿Cuál es la enseñanza de todo esto que estamos viendo de una iglesia que existió hace 2000 años, pero que se parece mucho a las iglesias del día de hoy o aún a nuestra propia iglesia? ¿Cuál es la enseñanza? Definitivamente la enseñanza de la iglesia de Sardis es la misma enseñanza para nuestra iglesia y para las iglesias de este tiempo. Porque lo mismo que le sucedió a la iglesia de Sardis puede suceder, hermanos, a muchas iglesias hoy en día, pero particularmente a nuestra propia iglesia. Y Dios nos libre de que el Señor Jesucristo nos llame una iglesia muerta. En nuestra propia iglesia, queridos hermanos, puede haber, sin darnos cuenta, una muy buena doctrina. Puede haber un buen programa de adoración, quizá un buen estado financiero. A lo mejor, hermanos, puede haber una muy buena asistencia, puede haber muchas actividades y ministerios, pero con todo Dios puede vernos, hermanos, y catalogarnos como una iglesia muerta. Es probable que otros hablen bien incluso de nuestra iglesia por lo que ven. Es posible que algunos hasta nos halaguen por la aparente vitalidad que parece tener nuestra iglesia, pero que Cristo no haya en nosotros nada de verdad y nada de verdadero valor. Todo esto, hermanos, que acabo de mencionar debe llevarnos a pensar con mucha seriedad sobre cuáles son las señales verdaderas de que nuestra iglesia está realmente viva y no muerta. ¿Cómo saber? Hay muchas cosas que pueden manifestar a una iglesia muerta, pero también a una iglesia viva. Yo no voy a hacer todo un desglose de todas esas señales o todas esas muestras para saber que una iglesia está viva o está muerta. Pero yo le voy a hablar rápidamente de 4 y con esto termino. ¿Cómo podemos saber si nuestra iglesia está viva o muerta? Definitivamente, repito, hay muchas cosas que podrían mostrar la vitalidad, la energía de nuestra iglesia o de una iglesia viva, pero en este momento solamente mencionaré algunas cuantas cosas que demuestran que una iglesia no está muerta, sino que está viva. Número 1, una iglesia está viva cuando hay crecimiento espiritual y numérico. Fíjese bien, una iglesia, hermanos, está viva cuando hay crecimiento espiritual y numérico. Hace unos días, 2, 3 días, desayuné con un pastor de la ciudad y, caray, me quedé sorprendido. Que empezó a hablar de su iglesia y que acá, que allá, que aquí, que allá, y que están haciendo y que no sé qué, y que le dieron y que le regalaron y que no sé qué, un montón de cosas. Y yo me le quedaba viendo y le escuché y le dije, háblame por favor del crecimiento espiritual y numérico de tu iglesia. Porque yo, lo dije así de frente, yo veo las fotos de tu iglesia, veo la misma gente, tienes 5 años que llegaste a esa iglesia y veo igual las cosas. Una iglesia que está viva tiene crecimiento espiritual y numérico.
Una iglesia que verdaderamente está viva no se estanca. Si la iglesia, queridos hermanos, no está añadiendo miembros y si no hay nacimiento espiritual dentro de la misma, podemos decir que la iglesia está muerta. En lo personal, yo como pastor, hermanos, tendría miedo de Dios si durante un año no se han añadido más personas a la iglesia. Y por más que diga que estamos vivos delante de Dios, seremos considerados como una iglesia muerta. Oí por ahí, hermanos, un comentario sobre las fiestas de aniversario de una iglesia. Oí que algunos decían que todo lo del aniversario estaba bien mal y muy mal organizado, que ya no se tomaba en cuenta a la gente, que quién sabe qué se iba a dar de comida y muchas cosas más. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo más importante en una fiesta de aniversario de una iglesia? ¿Acaso que el templo esté bien pintado? ¿Acaso que la comida esté bien rica y que la haga un chef? ¿Acaso un buen boletín? ¿Acaso sillas bien acomodadas y adornadas? ¿Acaso una muy buena organización? Sin temor a equivocarme, creo que en un aniversario lo más importante es darle la gloria a Dios por los años de vida a los que nos ha permitido llegar. Y lo importante para Dios es nuestra gratitud que le presentamos, porque a pesar de las luchas y pruebas, Él ha sido fiel. Y lo importante para Dios es llegar a la celebración de un aniversario con nuevas personas que obedecen al Señor por medio del bautismo. Lo importante para Dios es que ese día tan especial se predique con poder y fervor la palabra de Dios y que las almas vengan a los pies de Cristo. En los aniversarios, más que quedar bien con la gente, es quedar bien con Dios. Es llegar ante su presencia para ofrecerle el fruto del trabajo que hemos cosechado durante el año. Para mí eso es más importante, y lo demás sí es importante, pero no tan importante. ¿De qué sirve una iglesia celebrar 60, 50, 20, 15 años si está estancada desde hace 10 años? Si no llegan con el fruto del trabajo en sus manos a honrar al dueño de la iglesia. Yo le pregunto a muchas iglesias y pastores, ¿qué celebras? ¿Que te estás muriendo? ¿Que no has hecho nada? ¿Que la iglesia va para atrás? ¿Que la iglesia va de mal en peor? ¿Qué celebras? En segundo lugar, una iglesia está viva, hermanos, cuando tiene compasión por los perdidos. Escuche bien, una iglesia está viva cuando tiene compasión por los perdidos. Una iglesia, hermanos, que no tiene un corazón compasivo por los perdidos, está muerta. Por muy hermosa que sea y por muy hermosos que sean sus cultos, ante Dios está bien muerta. Esta responsabilidad, hermanos, no puede ser eludida, ni puede ser ignorada, ni delegada a nadie. Es toda la responsabilidad de la iglesia. Una iglesia que se encierra en sus cuatro paredes sin ver hacia afuera, allá donde está la gente necesitada de amor y del Señor Jesús. Una iglesia que se comporta así está muerta. La iglesia y nuestros hogares deben ser como asilos y como hospitales para los que están enfermos por el pecado. Si nosotros decimos que somos una iglesia de Cristo, tenemos que tener compasión por los perdidos. Así lo hizo Cristo, el que fundó la iglesia. Si no tenemos compasión por los perdidos, estamos bien muertos ante los ojos de Dios. Una tercera cosa que demuestra que una iglesia está viva es cuando tienen unidad, y una unidad que prevalece. Una iglesia está viva cuando se tiene unidad, y una unidad que prevalece. La desintegración, hermanos, escuche, es señal de muerte. Eso lo dice el Señor, pero también lo dicen los médicos. Si la iglesia está llena de grupos, de partidos, de contiendas, de chismes, de murmuraciones, es porque le falta el elemento de vida y unidad cristiana. Cuando en una iglesia hay divisiones, es una prueba segura de la falta de vida y de unidad cristiana. El Señor sabe que aquí todos somos diferentes y que pensamos diferente, pero Él quiere que en medio de nuestras diferencias seamos una iglesia unida. Él quiere que busquemos más lo que tenemos en común para unirnos y no que nos fijemos más en nuestras diferencias. Y la cuarta señal o muestra de que estamos una iglesia viva o cómo es una iglesia viva, es que una iglesia está viva cuando proyecta emoción y pasión cristiana.
Hay más cosas, pero eso también es importante. Yo no puedo decir, y muchos aquí disculpen, pero vienen al templo así, se sientan y todo el culto se la pasan así. Y si se paran a que vamos a cantar, así se paran. Y luego se paran como que no comieron. Y se paran así como que vienen enojados. Porque alguien les dijo, ni levantes tus manos, ni aplaudan, ni nada. No, pues aquí también hay libertad para eso. Si lo quieres hacer y si no, no. Pero, oye, por lo menos cántale al Señor. Allá afuera, como yo siempre digo, le cantan y cantan las de Vicente Fernández, las de Paquita, la del barrio, las de Timbiriche, quién sabe qué tanta cosa loca que hay ahora. Pero cuando se trata de cantarle al Señor, vienen muertos, vienen enojados, se enojaron con la esposa, con los hijos, no hubo desayuno y el que la paga es Cristo. Una iglesia está viva cuando proyecta emoción y pasión cristiana. Dios no quiere que su iglesia en este lugar sea una iglesia fría y mucho menos una iglesia muerta. Dios quiere que se exteriorice, hermanos, la vida que hay dentro de nuestro ser, y aquí hay vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están felices, hermanos? Dígaselo a su cara. Dígaselo a su cara. Porque su cara no lo sabe. Yo en lo personal, hermano, sé que estoy vivo porque lloro, porque canto, porque río, porque siento y etcétera y etcétera. Una persona muerta es aquella que ya no tiene lágrimas, que ya no puede reír, que ya no puede cantar, que ya no puede caminar, que ya no puede orar, ni nada de nada. Yo estoy en contra de aquellos incluso cristianos bautistas que piensan que la vida cristiana debe carecer de emoción, de gozo y de pasión. Una iglesia, hermanos, sin lágrimas, sin risas, sin canto, sin pasión, no le agrada a Cristo ni le sirve para nada. Dios nos creó con emociones, nos creó con pasión. ¿A cuánto les gusta el fútbol? En serio, ya no les voy a decir nada, pero levanten la mano. Miren, hermanos, y hay muchos deportes, y ¿a poco no nos apasionamos? ¿Cuántos de verdad así, cuando hombres y mujeres oímos el himno nacional y hasta la piel chinita se nos pone? Hermanos, tenemos emociones. El Señor nos creó con ello, con sentimientos. Y amados hermanos, necesitamos alabar al Señor con gozo. Una iglesia que vive verdaderamente, hermanos, es una iglesia que se emociona, es una iglesia que se apasiona, que canta con libertad, que vive en obediencia y bajo la voluntad de Dios. Así que si estas cosas faltan en nuestra iglesia, entonces somos una iglesia muerta. No lo olviden, mis hermanos. Las señales de vida de una iglesia pueden ser muchas, muchas más. Pero estas 4 que he mencionado son señales indispensables. Y necesitamos crecer. Necesitamos ser compasivos. Necesitamos estar unidos. Y necesitamos ser una iglesia apasionada delante de Dios. Seamos pues, a partir de hoy y siempre, una iglesia viva. Este es el reto, hermanos. Esta serie nos habla de caminar con Cristo hasta el fin, venga lo que venga y pase lo que pase. Pero necesitamos ser una iglesia viva y despertar del sueño y del letargo y también del miedo en el que el mundo y la sociedad nos ha metido. Porque el dueño de esta vida y de esta tierra nos ha dicho: estaré contigo, no temas. 366 veces en la Biblia Dios nos dice: no temas, no tengas miedo, no corras, no huyas. Y sabe una cosa, el año tiene 365 días y el año bisiesto se le agrega un día más, 366. ¿Sabe una cosa? Dios es tan sabio que nos dejó un no temas para cada día. Pero qué necios y rebeldes somos a veces. No hacemos caso a Dios. Le hacemos caso a las noticias, a López Dóriga, al otro loco y al otro, pero menos al Señor. Cuando el Señor aquí nos dejó la verdadera noticia, que Él nos ama y que está para siempre con nosotros. Amados hermanos, seamos una iglesia viva en este tiempo difícil, una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia que sigue verdaderamente al Señor. Ese es mi anhelo para esta amada iglesia.
Y creo que es el anhelo del Señor para su iglesia. No solo para esta, sino para su iglesia en esta ciudad y en esta tierra. ¿Quieres orar conmigo para que Dios nos dé pasión y nos dé vitalidad y nos permita ser una iglesia fuerte, una iglesia viva, una iglesia que se mueve en el poder de Dios? ¿Quieres orar conmigo? Ponte de pie. Vamos a concluir orando esta parte. Cierra tus ojos, hermana, hermano. Hablemos con Dios en este momento y empecemos diciéndole: Señor bendito, gloria a tu nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. Pero antes de orar, Señor, pedimos perdón por nuestra negligencia. Pedimos perdón, Señor, por nuestra pereza. Pedimos perdón y ahora mismo nos sacudimos en el poder de Cristo de todo miedo, de todo temor y de todo terror que nos infunde el diablo. Porque el miedo y el terror no vienen de Cristo. De Cristo viene el poder, de Cristo viene la paz, de Cristo viene la bendición. Y Él nos dice que en su nombre somos más que vencedores. Y que sea lo que sea en nuestras vidas, Él va de nuestro lado. Señor, te pedimos perdón por ser una iglesia a veces temerosa. Y hoy, Padre, tomamos el reto de levantarnos en el poder de Cristo y levantarnos ya de esa frialdad y de esa mortandad en la que espiritualmente hemos caído. Lávanos más y más en la sangre del Cordero y límpianos de toda nuestra maldad. Hoy, Señor, descansamos en tus promesas. Nos tomamos de nuevo de tu mano y vamos en pos de ti. Siendo una iglesia fervorosa, siendo una iglesia apasionada por Cristo, siendo una iglesia fiel y obediente, siendo una iglesia, Señor, que comparte el evangelio a diestra y siniestra, al frente y hacia atrás. Y que, Padre, por el conducto nuestro tú vas a hablar y muchas almas llegarán a tus pies y llegarán a formar parte de esta iglesia. Sé, mi Dios, que a través de la pandemia y otras circunstancias algunas familias quizá se han retirado ya de la iglesia. Pero yo sé, Señor, como dice tu palabra, y lo creo y lo afirmo en esta hora, que tú seguirás añadiendo a los que han de ser salvos y que han de ser parte de tu iglesia. Padre, muévenos a la unidad. Muévenos, Señor, a ser una iglesia compasiva, una iglesia comprometida, una iglesia fervorosa y apasionada, de tal manera que nuestro testimonio llegue hasta el cielo y contagie a muchas personas que están débiles, que están enfriadas, pero sobre todo a muchas personas que aún no te conocen, Señor. Tráeles, Señor, con cuerdas de amor. Quita todo obstáculo, todo razonamiento. Hay gente que se ha ido de la iglesia y que hoy no vino por cualquier tontería que puso en su mente. Destruye eso, Señor, y levántate en su mente como poderoso gigante. Destruye toda artimaña del diablo y vuelve a tu iglesia, a tus caminos, a la fe, y vuélvelo, Señor, también a ser parte de la unidad de esta iglesia local. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Voy a bajar, hermanos, para prepararnos para compartir la Santa Cena de hoy. Usted, por favor, cuando ya estemos empezando esto, ya evite salir, evite entrar. Cuando estamos en el tiempo de la ordenanza de la comunión con Dios, siempre, hermanos, debemos de guardar la mayor reverencia posible. Es un tiempo muy especial. Los hermanos diáconos van a pasar a levantar diezmos y ofrendas y luego procederemos a practicar esta ordenanza. Pero también les aviso, pongan atención, a partir del próximo domingo, no sé cuánto tiempo va a durar, creo que medio año, vamos a estar predicando en esta misma serie de Caminando con Cristo hasta el fin, basados en el libro de Apocalipsis. Así que empezaremos el estudio de Apocalipsis la próxima semana. Lea Apocalipsis capítulo 1 para que se empape de lo que dice la palabra, y entonces estaremos aquí analizando en el mensaje Apocalipsis. Así que es una buena oportunidad. Si usted le tiene miedo al libro de Apocalipsis, yo también le tengo cierto temorcito, pero en el nombre de Cristo le vamos a entrar a la palabra, porque hay muchas cosas difíciles de entender, pero Dios nos va a dar sabiduría. Yo les espero, hermanos, para que juntos
durante un buen tiempo estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, así que no se lo pierdan. Adelante. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven ante su trono santo. Ven ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. Decláralo. Él Eres Rey, eres Rey, eres Amén, amén. Vamos a entrar, hermanos, a este tiempo de comunión tan especial con el Señor. Si usted viene preparado para participar de la mesa del Señor, como dice la palabra, habiéndonos puesto a cuentas con Él, habiendo pedido perdón por algún pecado, y si no lo había hecho, este es el momento. Yo siempre digo que hay muchos hermanos que se privan de este privilegio porque quizá hay alguna cosa que los detiene, algún pecado, alguna situación que pasó. Y yo les pregunto, ¿qué esperan para ponerse a cuentas con Dios? Y este tiempo de la comunión con el Señor es un tiempo para hacerlo. Peleaste con alguien, te enojaste con alguien, hiciste una mala acción, te enojaste con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo. Hoy pide perdón a Dios. Invito a todos los hermanos miembros de la primera iglesia bautista de aquí de Veracruz que están listos para participar, que se pongan de pie. Y si hay entre nosotros hermanos de otra congregación, pero que ya han creído en Jesús y han sido bautizados como Dios manda en su palabra y quieren participar con nosotros, los invito a ponerse también de pie. En el nombre pues del Señor vamos a comenzar este tiempo de comunión y van a pasar nuestros hermanos encargados para entregar los elementos ahí en su mano. Por favor, manténgalos hasta que todos estemos listos. De mí han comer en memoria de mí, beber en memoria de mí. A Dios pedí por su voluntad rogar en memoria de mí, predicar en memoria de mí, bien hacer en memoria de mí, la puerta abrir de cada hermano entrar, la puerta abrir, pan comer, mi cuerpo es la copa, el pato es la sangre preciosa y mi cuerpo recordaré, recordar en memoria
siempre amad en memoria de mí. A Dios buscad de corazón, recordad. Habiendo confesado nuestros pecados y con la convicción de que la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Damos paso pues a este tiempo de comunión con nuestro Señor y Salvador. La palabra de nuestro Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a proceder, hermanos, para comer el pan. Podemos comerlo ahora. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el pueblo del Señor dice: amén. Oremos. Gracias, bondadoso Dios y Padre celestial, por darnos hoy la bendición de estar juntos en tu nombre. Y también, Señor, de celebrar esta ordenanza que nos dejaste. Muchas gracias, Dios, por la fidelidad tuya y la fidelidad de tu pueblo también. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de participar de tu mesa. Anhelamos, Señor, las bodas del Cordero. Cuando de nuevo tu iglesia, Señor, participe contigo. Y no solo nosotros, sino la iglesia de todo el mundo, participaremos contigo en las bodas del Cordero. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendice nuestras vidas, santifícalas, y que podamos tener en cuenta, Señor, el compromiso serio que tenemos contigo, de seguir firmes, de seguir adelante, de seguir anunciando tu reino y de ser una iglesia viva y no una iglesia muerta. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos, tantito. Estamos ya, hermanos, por concluir. Solamente permítame rápidamente dar unos avisos. Aquí dice en el boletín que hoy se celebra el Día del Pastor. Pues oremos por todos los pastores. Que Dios los ayude y nos ayude a todos para poder seguir firmes en el ministerio. Yo estoy muy contento de celebrar pues 14 años de pastor en esta iglesia, de ministerio pastoral. Parece todavía que fue ayer el día que llegamos, aunque ya con algunas arrugas y un poco más cansados por la vida que nos dan las ovejas. No se crean.
Pero gracias a Dios estamos de pie. Y bueno, pues ore por cada uno de los pastores. El día martes, hermanos, todos los que ya se apuntaron, y hoy es el último día, mañana quizá todavía, para que si usted quiere participar de una capacitación de evangelismo, estamos por iniciar en unas semanas una campaña de evangelismo masiva por las casas, por los parques. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero Dios nos va a dar sabiduría. Pero necesitamos capacitarnos y estar preparados para ello. Tengo anotados 17 o 18 hermanos, pero faltan más de 300 de apuntarse. Quisiéramos tener a toda la iglesia en esto. El día martes, pues, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la iglesia bautista Koinonía, una iglesia que está en toda la calle, creo que se llama J.B. Lobos, y donde está la subestación, atrás de la subestación eléctrica que está pasando el Coyol, ahí está justamente atrás está la iglesia Koinonía. Vamos a salir de aquí del templo a las 9:30 de la mañana. Si usted va a ir, llegue antes de las 9:30. Si sabe llegar, llegue allá. Pero si no, entonces llegue aquí. Los que tenemos carro lo vamos a poner a disposición. Y si nos faltan lugares, pararemos 2 o 3 taxis que nos lleven a todos hasta allá. La idea es que nadie se quede. Si usted quiere aprender cómo va a estar esta dinámica, cómo vamos a evangelizar, entonces el martes le esperamos. Ya hay 18 apuntados y esperamos que otro tanto de hermanos también se integren. Bien, el miércoles, hermanos, hay culto de oración, no se le olvide, les vamos a esperar miércoles, culto de oración, a las 6 de la tarde es presencial, y queremos, hermanos, lanzar el reto para ver si logramos de aquí al último miércoles del mes una asistencia récord por lo menos de 50 personas. Estábamos como en 34, 35, bajamos a 22, 20, pero ya vamos a despabilarnos y a sacudirnos, porque ni eso nos deja hacer el diablo. Entonces vamos a darle batalla y le esperamos cada miércoles 6 de la tarde. Véngase a orar, es 1 hora 15 minutos las que estamos aquí y con la debida distancia. Y bueno, reanudan los jóvenes, hermanos, el sábado a las 5 de la tarde. Mande sus jóvenes, sus adolescentes. Reanudamos las actividades de los muchachos. Hermanos, un domingo más. Próximo domingo, un solo culto a las 12. Todavía estamos más o menos bien. Entonces, próximo domingo sería un culto más a las 12. Y ya les avisaremos para que la siguiente semana reanudemos los 2 cultos, para que usted llegue al de las 10 si quiere, o al de las 12:30 si gusta. Pero todavía próximo domingo, 12 del mediodía. Estos serían todos nuestros avisos. Hermano David, ¿tienen un aviso también? Hermanos, algunos a lo mejor no saben, pero el día de hoy es el día del pastor. Bueno, realmente nosotros celebramos casi todo el mes, ¿verdad, pastor? Espero en el Señor que siga siendo de bendición para cada uno de nosotros, su vida, la vida de la familia. Y antes de terminar el culto, me gustaría que oráramos por él, por su familia. Yo sé que muchos oramos por él diariamente y por su familia, pero y rogamos, ¿verdad?, que lo sigamos haciendo constantemente. Por si no lo saben, Satanás siempre tira la cabeza. En una guerra que así se asemeja a la guerra espiritual, siempre se le tira a los generales, a los que están en la parte de arriba. Derrumbando el que está arriba, se viene todo lo que sigue. Entonces, el hecho de mantener siempre en oración a nuestros líderes es muy importante, hermanos. No olvidemos hacerlo, es algo primordial. Orar por nuestras familias, pero también llevar en las oraciones a nuestro pastor. Así que le invito a la iglesia, a los líderes que estén presentes, si quieren pasar al frente. Me gustaría orar por él, pero no tan solo por el pastor, sino por la familia pastoral completa. Siempre es bueno hacerlo en combo. Así que yo sé que la bendición siempre alcanza tanto al pastor como a su familia. Y creo que cada uno de nosotros ha sido también de bendición el que él sea parte de esta iglesia. Una iglesia, hermanos, que sirve, una iglesia que trabaja. Y rogamos al Señor que toda la iglesia pueda seguir en esa sintonía
de mantenernos firmes. Sé que, como decía el pastor en la predicación, muchos pues han menguado la fe, pero no por culpa del pastor. Siempre nosotros somos muy dados a criticar o a echarle al pastor la culpa de todo lo que pasa en esta iglesia, pero la responsabilidad también es de nosotros, hermanos. Nosotros somos la iglesia, no es nada más él. Entonces nuestra responsabilidad es llevarle siempre en nuestras oraciones y poner de nuestra parte en lo espiritual que nos corresponde. Y hablo de todas las responsabilidades de la iglesia, no nada más de pararse al frente y predicar, sino de mantenernos firmes. El Señor está pronto por llegar y quiere ver a una iglesia que se mantenga firme, orando por sus pastores y manteniendo y cuidando siempre nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar por el pastor. Inclinemos nuestros rostros, y ahí donde está, si quiere extender usted su mano hacia el pastor y su familia pastoral, hágalo también, que será de bendición. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener con nosotros en esta congregación al pastor Jaime, a su hermana Vero, a toda su familia, Señor. Sé que para cada uno de nosotros ha sido de enorme bendición el que podamos pertenecer a esta iglesia, a este lugar, Señor, en el cual tú nos has puesto, en el cual, Señor, tú nos has posicionado con propósito. Te rogamos, Señor, que tú sigas haciendo y cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros, pero en especial, Señor, por nuestro pastor Jaime, por nuestra hermana Vero y por toda su familia, Padre. Rogamos una especial protección y cuidado de parte tuya, Señor. Sabemos que el enemigo no descansa, sabemos que el enemigo está siempre encima de nuestro pastor, siempre encima de la familia pastoral. Reprendemos, Señor, cualquier acechanza del enemigo en el nombre de Jesús, Señor. En el poderoso nombre de Jesús rogamos, Señor, que Satanás no forme parte ni se acerque, Señor, a la familia pastoral. Suplicamos, Señor, que la cobertura de tu Espíritu Santo, de tu gracia, Señor, y la sangre preciosa de Jesús siempre les acompañe hoy y siempre. Agradecemos, Señor, porque Él es parte de nuestras vidas y porque sabemos, Señor, que tú le has extendido la vida con propósito, Señor. Suplicamos, Señor, que en el tiempo que tú nos los dejes, Señor, en este lugar, que Él siga cumpliendo su propósito que tú tienes asignado para nuestra iglesia. Ayúdale, Señor, ministrándole, ayúdale, Señor, fortaleciéndole, ayúdale, Señor, dándole sabiduría, ayúdale, Señor, en toda decisión que Él tenga que tomar, Señor. Sabemos que no es fácil dirigir una iglesia como la que tú le has puesto, pero sabemos, Señor, que acompañado de ti y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, saldremos adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, porque sabemos, Señor, que le has extendido la vida y porque sabemos, Señor, que cumplirá su propósito en Él. Gracias, Señor, bendícelo no tan solo a Él, sino a toda su familia. Y te damos gracias, Señor, esta iglesia te dé gracias y sabemos, Señor, que tú le seguirás dando, Señor, la sabiduría que Él necesita para que podamos todos, Señor, con tu ayuda, salir adelante y esperando, Señor, que el día en el que tú regreses encuentres una iglesia fortalecida, una iglesia firme, una iglesia, Señor, en la cual te agrades y en la cual, Señor, puedas decir: buen siervo y fiel a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que has hecho en sus vidas y por todo lo que harás. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Felicidades. Gracias, hermano. Gracias. Que sí. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, a ver, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermanos, así de pie, por favor, para orar y pedir que Dios nos bendiga y podremos salir luego, ¿verdad?, para ir a casa. Cierre sus ojos y oramos. Dios de toda gracia y de toda misericordia, nos acercamos, Dios, delante de ti para darte gracias por esta celebración que a tu nombre hemos tenido y hemos rendido a ti. Gracias, Dios, por tu bendita palabra que se ha predicado. Gracias, Dios, por las muestras de apoyo, de amor y de solidaridad
de la iglesia con nuestra familia. A ti, Dios, y solo a ti damos la honra y la gloria por lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. Y al retirarnos de este lugar, rogamos, Dios, que nos lleves con todo bien a casa. Te pedimos, Dios, que el amor tuyo, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros y con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Podemos salir. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre